Introducción. El hombre desde épocas muy antiguas se ha visto en la necesidad de clasificar a cada uno de los seres vivos que le rodean. Esto con la intención de conocer cuáles le son dañinos y cuáles útiles. Así, uno de los más grandes exponentes de la taxonomía, Carlos Linneo, se toma la tarea de colocar las bases necesarias para la clasificación y orden de cada uno de ellos, colocándoles un nombre en latín para reconocerlos a manera universal. Por tanto, la taxonomía tiene la importancia de que al dar orden y clasificar a cada uno de los seres vivos, brinda elementos que cuantifican y evalúan a la biodiversidad. Así se forma una herramienta en tanto a las decisiones sobre la conservación de las especies y también para la recuperación de los ecosistemas degradados. Bien, ahora llegamos a la parte de los objetivos. Tenemos como objetivo principal describir la taxonomía y cómo ordena a los taxomas, así como entender la importancia e impacto que tiene en el universo. De ahí tenemos tres objetivos. Objetivo específico número 1. El objetivo específico número 1 nos dice que tenemos que conocer y definir el término de taxonomía. El objetivo específico número 2 nos dice que tenemos que identificar la importancia de la taxonomía en la vida de los seres humanos. El objetivo específico número 3 nos dice que tenemos que aprender a nombrar y distinguir especies bajo reglas del sistema de nomenclatura binomial. Hemos llegado a la diapositiva de los conceptos. Así nos preguntamos, ¿qué es la taxonomía? Bueno, la taxonomía proviene del griego taxis, que significa ordenamiento, y nomos, de norma u orden. En el sentido más general, la taxonomía es la ciencia de la clasificación, pero hay que definirla correctamente. La taxonomía biológica es la ciencia de ordenar organismos en un sistema de clasificación, el cual se compone por una estructura jerárquica de taxones anidados. Es además una subdisciplina de la biología sistemática, que estudia las relaciones de parentesco entre los organismos y su historia evolutiva. Finalmente, los taxonomistas utilizan las observaciones morfológicas, conductuales, genéticas y bioquímicas para identificar, describir y ordenar a las especies en sus respectivas clasificaciones, incluidas aquellas que son nuevas para la ciencia. La evolución de la taxonomía. El primero en clasificar a los seres vivos en la antigüedad fue Aristóteles, quien hizo dos clasificaciones, dividiendo plantas y animales. Dentro de la clasificación de animales se encuentran los que consideraba con sangre roja y sin sangre roja, siendo así el primer registro que se tiene de clasificación de los seres vivos. Muchos años después de dicho acontecimiento, Carlos Linneo en el siglo XVIII sentó las bases de la clasificación que el día de hoy es utilizada. A pesar de los malentendidos y la ausencia de financiamiento responsable, la taxonomía sigue siendo una ciencia activa que mantiene un ritmo importante en tanto el descubrimiento de las especies y la conservación de ellas dentro de la biodiversidad. Hoy en día, la clasificación más aceptada por la ciencia es la creada por Carl Woese en 1977, quien clasifica los organismos en 3 linajes evolutivos o dominios: Arquea, Eucaria y Bacteria. Gracias al sistema de nomenclatura que creó el científico Carlos Linneo en el siglo XVIII, él ordenó cada organismo en categorías taxonómicas. Estas van desde lo más general hasta lo más específico. Dichas categorías son: en primer lugar tenemos el dominio, en segundo lugar tenemos el reino, en tercer lugar tenemos el filo o división, en cuarto lugar tenemos la clase, en quinto lugar tenemos el orden, en sexto lugar tenemos la familia, en séptimo lugar tenemos el género y en octavo lugar tenemos la especie. El fundamento científico que Carlos Linneo usó para esta clasificación es, y cito: es más fácil distinguir a los organismos por su nombre científico, de acuerdo a las características específicas que estos poseen. Como primer ejemplo tenemos, en el caso del reino, el vegetal; como filo, el Trachopatia; como clase, la Angiosperma; como orden, el Glumifloral; como familia, la Graminea; como género, Sea; y como especie, maíz. En el segundo ejemplo sería de esta forma: como reino, animal;
como filo, chordata, como clase, Mammalia, como orden, Primate, como familia, Homidae, como género, Homo y como especie, Sapiens. Y el tercer y último ejemplo sería de la siguiente manera: como reino, Protista, como filo, Protozo, como clase, Sacordina, como orden, Amoebina, como familia, Amoebidae, como género, Amoeba y como especie, Proteus. Dentro de la taxonomía se utiliza un sistema de nomenclatura llamado nomenclatura binomial, el cual el nombre específico estará compuesto por dos nombres escritos en latín. El primero, con inicial mayúscula, hará referencia a su género, y el segundo, con inicial minúscula, hará referencia a la especie. Otra de las reglas es que debe de estar escrito en letra cursiva. Las dos grandes ventajas de este sistema de nomenclatura binomial es: la primera, muy preciso y supera la impresión del lenguaje común. Y la segunda es que nombra a la especie mundialmente, sin importar el lenguaje o el país, el nombre de la especie seguirá siendo el mismo. Ahora, a continuación, les explicaré algunos ejemplos sobre el sistema de nomenclatura binomial. A continuación, tenemos los siguientes dos ejemplos para nomenclatura binomial. El primero por su nombre común, ameba o amiba. Por su nombre científico, Amoeba proteus. El segundo por su nombre común, E. coli, pero su nombre científico, Escherichia coli. Recordemos, el primero de los dos nombres utilizados para el científico hará referencia a su género y el segundo a su especie. Dentro de la importancia de la taxonomía, tenemos que la palabra como tal, taxonomía, hace referencia a la teoría y a la práctica de describir, denominar y clasificar cosas vivientes. Esto lo hace mediante observaciones morfológicas, conductuales, genéticas y bioquímicas. Podemos decir que debido a la gran crisis con respecto a la biodiversidad que usamos actualmente, el número de especies no ha cambiado mucho durante los últimos 70 años. También podemos mencionar que gracias al sistema de nomenclatura creado por el científico Carlos Linneo en el siglo XVIII, el nombre de una especie nos permite conocer sus relaciones de parentesco con solo verla, así como la biología nos ha permitido llegar a dicha nominación. Finalmente, hemos llegado a las conclusiones. Y es que desde el transcurso del tiempo los aportes del ser humano han contribuido a mejorar, entender y desarrollar la vida. Por ejemplo, gracias a la nomenclatura binomial de Carlos Linneo, se ha logrado comprender y reconocer diferentes especies gracias a su tipo de lenguaje universal. Y se ha dado también el trabajo de agrupar organismos que son similares pero guardan algunas diferencias. Y estas diferencias han ido incrementando y por ello se han dado distintas clasificaciones a lo largo de los años, con las cuales sería imposible clasificar nuestra biodiversidad. De modo que al comprender la existencia de la diversidad biológica que nuestro planeta tiene, logramos tomar decisiones de conservación y preservación de las mismas especies, y lo hacemos de la mejor manera posible. Esperamos hayas aprendido algo nuevo. Muchas gracias por ver nuestro video. No olvides compartir y no olvides dejar tu reacción.